hablar de lo inconsciente nos lleva a un papel central que tuvo un gran psicoanalista del siglo pasado, que fue Carl Jung. Nació en Suiza, tuvo una educación muy rigurosa, con una familia muy religiosa, eran luteranos, muy estrictos, su padre, y después tampoco tenían demasiado dinero para poder decidir qué era lo que quería hacer. Le hubiera gustado dedicarse a la arqueología, a la biología, a la antropología, al estudio. Le hubiera gustado ser Darwin, pero sus padres no tenían el dinero que tenía Darwin y no podía tener un oficio con el que no reportara económicamente nada. Por lo tanto, pensó que podía ser, y en lugar de quedarse con estudiar maestro, que era lo que había en el pueblo donde él nació, decidió estudiar medicina. Y a partir de aquí fue que se abrió al mundo de entender al ser humano en un estado de debilidad. Poco a poco fue orientándose hacia la rama de la psiquiatría, y así fue como se acercó a otros tantos psicoanalistas. Los primeros psicoanalistas, ya conocemos a Sigmund Freud, ¿no? Lo que intentaron es encontrar cuáles eran los mecanismos por los que el inconsciente afectaba a la manera de pensar y de actuar. Yo cómo pienso y yo qué hago. ¿Cuál es mi sistema de reflexión? ¿Cuál es mi sistema de activación? ¿Con qué me muevo hacia la vida? ¿Qué ideario hay y qué conductas aparecen? Por ponerlo como ejemplo, solo con una patología, en el trastorno obsesivo compulsivo, la obsesión es la idea. No debería quedarse esta zona sin limpiar u ordenar. Eso es la obsesión, idea. La compulsión es la acción. ¿Qué voy a hacer? Me pongo a ordenar y todo igualito, retiro, limpio, voy a desinfectar, hago. O sea, ¿por qué las personas tenemos una forma de funcionar en el mundo? Y esas explicaciones solían centrarse en los individuos, en las personas. ¿Por qué? Las personas hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, pensamos como pensamos. Y en el marco de la teoría de Sigmund Freud, explicaban muchos trastornos mentales. Por pensar como pensamos y hacer lo que hacemos, tenemos tal patología. Así lo explicaba de una manera, lo estoy diciendo como muy sencillo, muy acotado, para poder entender cómo empieza a funcionar algo que es diferente. Sigmund Freud encontró, porque así lo había vivido también en su propia vida, que había muchos traumas de la infancia ligados a no haber resuelto determinadas situaciones que tenían que ver con la sexualidad. Y tiñó todo. La sexualidad era omnipresente, estaba en absolutamente todo. O sea, si la persona tiene un trastorno, un problema psíquico, o un problema en el trabajo, un problema de pareja, o un problema de dinero, o un problema de salud, todo era debido a que había que localizar cuál era el problema de trasfondo de carácter sexual. Sin embargo, hubo un investigador que conoció a Freud, que estudió con él. Dicen que el primer día, en palabras de Jung, se encontraron y estuvieron 13 horas seguidas hablando sin poder levantarse, porque se apasionaron uno al otro con la información que cada uno tenía en ese momento. Y Jung
que estudió, trabajó, tuvo ideas muy similares en un principio a Freud, poco a poco empezó a darse cuenta de que había otro camino por investigar, otro camino por seguir para explicar el comportamiento de los individuos y que estaba más allá de las funciones fisiológicas. Y fue el momento en el que saltó del psicoanálisis a ver algo que le hubiera gustado estudiar, que era antropología, y ver los comportamientos en grupo. ¿Qué pasaba cuando ese individuo ya no estaba solo y lo podíamos ver funcionando? ¿Qué reglas, qué normas grupales, qué valores, qué creencias tenían impacto en la vida de esa persona para que después decidiera actuar como actuaba y que ya le viniera determinada la manera en que iba a pensar? Y entonces discrepó del pensamiento freudiano y eso le llevó a separarse, cada uno siguió con sus líneas de investigación. Freud murió mucho antes, Jung murió en el año 61, el año en que yo nacía, y Jung ya había saltado esta parcela, igual que muchos otros investigadores como Ellis, podéis localizar información, en donde ya encontraron, o sea, tuvieron el pistoletazo de salida con esta manera de investigar lo inconsciente, solo que los acercamientos a la causa de todo lo que ocurría en el inconsciente las fueron localizando en diferentes lugares. Yendo mucho más allá de esas hipótesis que eran o explicaciones muy materialistas, vio que había otras formas de explicar que las iban a encontrar en fenómenos que muchas veces no iban a ser visibles. O sea, le costó muchas veces encontrar las palabras, igual que a mí ahora, para poder definir bien qué era lo que estaba ocurriendo más allá de un materialismo, ¿no? Y por eso en algún momento fue tachado de oscurantista. Pero en el fondo lo que él hacía era describir conceptos para poder ver el funcionamiento, y esos conceptos no estaban tan cercanos al ideario popular del momento. Y además había otra cosa, que era 1859, Alemania, Wundt, otro psicólogo que dice: voy a poner un laboratorio para investigar la mente, para investigar la psique y ver cómo está funcionando el ser humano. Él no quería investigar desde la simple experiencia, cosa que Freud y Jung sí que se atrevieron a hacer e hicieron, y no pudieron investigar y fueron tachados de no científicos. Lo que quería era medir para que otras personas luego lo pudieran comprobar y lo que él decía pues tuviera un correlato. Por eso se le conoce como el padre de la psicología moderna. O sea que fueron líneas completamente distintas. Y entonces, ubicados en 1910, 1920, 1930, 1940, ya llevábamos casi 100 años de una psicología que intentaba verificar fenómenos, y para eso estudiaban la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria olfativa, la atención, el lenguaje, el pensamiento. Observaban, por ejemplo, las formas de razonar de manera deductiva, inductiva, si decidíamos, por qué nos decidíamos por una cosa y la otra, y todo era medible, porque le poníamos un grupo de gente a hacer un mismo experimento y un grupo de gente control, y hacían el mismo experimento y veíamos las variaciones que había entre uno y otro. A unos se les daban unas pautas, a otros otras, o a unos se les daban
unas condiciones materiales para hacerlo y a otros otras, para poder verificar cómo habían razonado o cómo se recordaban de algo. Y caray, que hay información de la psique humana, muchísima, pero muchísima. Todo eso fue siguiendo diferentes, o sea, en paralelo a las investigaciones, la psicología fue buscando maneras alternativas de tratar. Y como llegados al siglo pasado, 1910, 20, 30, el gran boom del conductismo. Es que todo se debe a la manera de hacer, de pensar, de interpretar. Vamos a cambiar la conducta. Si yo cambio la conducta, cambiará el pensamiento. A esta línea le sigue el cognitivismo, que dice, no, todo está en la forma de pensar, en la cognición. Cambiemos los pensamientos y cambiarán las conductas. Bueno, ya sabéis, lo estoy diciendo de una manera muy burda, muy simple, pero es para poder entendernos. Y bañando transversal a todo eso, ¿qué está ocurriendo? Que transversal a esas situaciones nos vamos a encontrar con que hay personas que quieren investigar los fenómenos y que los observan, que ven que si la persona habla de su infancia y de algún trauma, va a liberarse y se va a sentir mejor, pero no lo mide. Ese es Freud, eso es Jung, ese es Ellis, ese es muchísima gente, hasta la Gestalt, después muchísima gente que quiere trabajar y conseguir un bienestar y que la persona se sienta bien, pero que no puede hacer estas experiencias en el laboratorio. Y dentro de esto, Jung es el encargado de revisar muy a fondo toda la filosofía. Fijaros, haciendo un paralelismo muchos años más tarde, es Ken Wilber quien va a estudiar todos los fenómenos, toda la reflexión filosófica a lo largo de los diferentes siglos y que va a integrarlo en lo que él llamó la filosofía perenne, que va a ser una forma de psicología en donde se van a integrar muchos conceptos, pero volvemos a lo mismo. No hay una investigación de laboratorio. Y es tiempo atrás, ya digo, muere en el 61, calcular, estuvo trabajando hasta los 2 últimos años que enfermó. Jung se dedica a ver cómo se pueden relacionar las cosas. Si hay algo que tenéis que tener claro de Jung es que él relaciona, asocia. Este mandala que estoy viendo aquí puede tener que ver con figuras que se reflejan de manera natural, que están en todo el mundo, que no son unívocos de una región, que están en la cultura, por lo tanto, si están en la biología, el mundo humano lo que hace es coger la naturaleza y transportarlo a la cultura, por lo tanto, están en todos lados. ¡Qué bueno! Porque entonces eso está en la psique humana y es la psique la que tenemos que investigar. Y eso que él ve le llama lo inconsciente. Y se da cuenta que lo inconsciente no está aterrizado en el presente, sino que se sustenta esa cultura en cosas anteriores, muy anteriores, y por lo tanto en la vida de nuestros ancestros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Encontramos una cantidad de información que empieza a caer, a hacer insights, a acomodarse. Las piezas del puzzle nos hablan de que se van haciendo clic a medida que se van descubriendo elementos que estaban ahí, pero que estaban separados o no estaban correlacionados de manera
ordenada con lo que en ese momento él estaba investigando, que era la psique humana. Y nos deja grandes elementos que nos van a permitir, y a día de hoy nos permiten observar la mente, como son la división de la psique, los arquetipos, las funciones de la personalidad y el concepto padre suyo, que es lo inconsciente, el inconsciente colectivo. O sea, salta del inconsciente individual y personal, yo estoy aquí, al inconsciente colectivo, que es el que le permite encontrarse con estados anímicos, elementos que dan significado a esos estados anímicos y que están en la cultura y se entretejen entre vidas y entre generaciones. Un maravilloso trabajo, un legado asombroso que iremos desgranando poco a poco.